Hola estudiantes del Liceo Sella de primero y segundo medio, soy su profesor. Vamos a hablar de inserción laboral para la guía número 5. Estoy así porque es un repaso de todo lo que hemos visto de trabajo hasta el momento. Bueno, esta es la guía que ustedes tienen en su poder. Es con el objetivo, dice, de repasar las características del trabajo, su búsqueda y el contrato al ingreso a un trabajo, que es lo mismo que hemos visto en toda la guía. Entonces parte con la breve historia del trabajo, que es de la guía número 1, trabajo actual, mercado laboral. Luego lo que vimos en la guía 2, que es sectores productivos. La guía 3, que es búsqueda de un empleo con currículum. Y contrato de trabajo, que es la guía número 4, ¿ya? Así que, sin más, vamos a adentrarnos. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para que el video no quede muy largo. Ustedes pueden ir poniendo pausa, ¿ya? Recordemos, aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, que nos habla cómo ha sido la evolución del ser humano y con herramientas, o sea, de cómo ha sido su trabajo. Breve historia del trabajo. Aquí dice, cierto, que en el periodo paleolítico se dividía de forma igualitaria. Los hombres cazaban y las mujeres y niños recolectaban frutos. El propósito era la sobrevivencia. Entonces, en esta etapa inicial del ser humano, cuando todavía estábamos conectados a la naturaleza, eh, los seres humanos, al igual que el resto de los animalitos, ¿cierto?, vivía como nómades. Es decir, tenían que viajar de un lugar a otro para conseguir su alimento y esto lo hacían todos por igual, ¿ya? Todos trabajando por igual para poder juntar los alimentos que necesitaban. Hombres, mujeres y niños por igual. Entonces, ¿qué sucedió? Llegó el periodo neolítico, como dice acá, y ocurrió un gran cambio en la historia de la humanidad. Un gran cambio que a veces no nos damos cuenta de lo importante que es la agricultura, porque la vemos un poco lejana, sobre todo nosotros que estamos en la ciudad, la vemos como lejos, ¿ya? Pero la agricultura en este periodo cambió toda la conducta humana y la sociedad humana. ¿Por qué? Porque el ser humano, obligado a asentarse, ¿cierto?, a vivir, hace ya un cambio. Primero empieza a construir casas. Antes estaba viviendo, se refugiaba en las mismas cuevas como el resto de los animales. Ahora tuvo que construir, aprender a construir su refugio. Entonces eso ya nos obligó, ¿cierto?, a la inteligencia que significa construir una habitación. Al cultivar la tierra, ¿cierto?, preparar los alimentos, obligó al ser humano a domesticar también animales que le ayudaran en esta faena. Obligó a que pudieran, no sé, tener los bueyes, ¿cierto?, para poder arar la tierra. Empezó a domesticar a varios tipos de animales como las gallinas para que pudiera tener su alimento en los huevos, ¿cierto? Y eso, todos esos cambios hizo que el ser humano tuviera que empezar a administrarse, juntarse con sus vecinos, a delimitar los territorios, y esta tierra es mía, hasta aquí, de ahí para allá es tuya, ¿cierto? Ahí tú cuidas tus animales que lleguen hasta acá, vamos haciendo fronteras, y así un montón de cambios muy significativos. Además, esto ayudó a la producción y de alimentos. Por lo tanto, modificamos de alguna forma, en este periodo, perdón, los seres humanos modifican la naturaleza. Empieza el hombre a intervenir el planeta de manera que lo empieza a generar de una forma artificial, ¿cierto? Hasta antes de este periodo, el ser humano vivía igual que el resto de los animales en armonía con la naturaleza, pero en el momento que inventamos la agricultura, el ser humano empieza a modificar el planeta, a hacer modificaciones porque empieza a arar la tierra. Eso no es natural, ¿cierto? La tierra no se ara sola, el ser humano lo hace, empieza a marcar, como ya dije, los límites de las propiedades, todo. Entonces empezamos, sin quererlo, los seres humanos, a que este planeta se empezara a modificar, a cambiar. En el momento que los agricultores empiezan a elegir que algunos árboles van a estar aquí, otros allá, estamos haciendo un cambio importante en la ecología de nuestro planeta. Bueno, siguió avanzando el tiempo y en la antigüedad, ¿cierto? Desde la cultura mesopotámica, griega, romana, griega, eh, mesopotámica, dije, ¿cierto? Bien. Los egipcios, los griegos, los romanos, a eso me refería, ¿ya? Eh, Estas culturas, que son como las más conocidas para nosotros los occidentales, consideraron el trabajo como esclavitud.
¿ya? Porque en el momento que se arman las civilizaciones humanas, ¿cierto? Estamos hablando de Mesopotamia en adelante, los egipcios, los griegos, los romanos, que fueron grandes civilizaciones de la antigüedad, em, empiezan a aparecer esta clase social que antes no existía, que son los nobles o los reyes, los emperadores. En el momento que el ser humano construye ciudades, empieza a elegir jefes, jefes que los manden. Y esta gente que mandaba se empezó a creer superior al resto. Entonces, inmediatamente el que adquiere este poder de liderazgo, sea un faraón, sea un emperador, sea un rey, eh, se creen hasta incluso dioses. Y el resto de la población se transforma en esclavos de ellos. Ellos pasan a ser como los dueños de todo el territorio, de todo su imperio, de todo su reino, ¿cierto? Ellos son el único dueño y toda la gente que habita en ese espacio vienen a ser sus sirvientes y muchos de ellos sus esclavos. Aquí no existe la clase media todavía, ¿cierto? Que es una clase que no es ni pobre ni rica, sino que está al medio y que es motor de los estados modernos. Eso falta muchísimo para que la historia sea así. Entonces, el trabajo en esta época es de esclavitud, mayormente de esclavitud. Luego pasamos a la Edad Media, la sociedad europea, ¿cierto? Ya surgió el cristianismo, se expandió por Europa y el trabajo tenía un sentido de castigo divino, ¿cierto? La gente de la Edad Media consideraba que como Dios maldijo, ¿cierto? En este mito cristiano a Adán con el trabajo, en su maldición que aparece en el libro de Génesis, ¿cierto? Lo, los, los nobles consideraban indigno el trabajo como parte también de un castigo divino. O sea, anteriormente ya existía la esclavitud, ¿cierto? El trabajo era considerado como algo despreciable por los nobles, eh, por los pobres era lo único que podían hacer los esclavos, no tenían ningún tipo de derecho. Pero acá en la Edad Media además se le añade, ¿cierto? Este sentido de que, tú eres un pobre, eres un trabajador, eres un plebeyo, tienes que trabajar porque es un castigo de Dios para ti. Y nosotros que somos los señores feudales, los que mandamos, ¿cierto? Tenemos los dueños de las tierras, no estamos castigados por Dios porque somos dueños, somos distintos a ustedes. Entonces, durante la Edad Media se genera esto que se llama el feudo, donde el dueño, ¿cierto? Ya no es, ya no es solamente el rey, sino que hay distintos dueños de distintas porciones tierras, de grandes porciones de tierra, que es el señor feudal, pueden ser condes, pueden ser duques, ¿cierto? Que son dueños de grandes tierras y ellos también son dueños de todas las personas que viven ahí. Y le empiezan a exigir impuestos. No todos son esclavos, pero sí son trabajadores que están casi en la esclavitud porque están obligados a darle impuesto al señor feudal por el permiso de vivir en su tierra. ¿Ya? Además, durante este periodo, bueno, aquí encontramos un agricultor, ¿cierto? Trabajando, casi todo su trabajo es para su señor feudal, para darle las gracias por vivir en su territorio. Y acá vemos que empiezan a aparecer los oficios, los oficios artesanales, ya los gremios, grupos de familias que vivían mayormente en las ciudades se dedican exclusivamente, todas las familias, a un rubro. Por ejemplo, los artesanos, los que fabricaban muebles, los herreros, y su hijo era, el hijo del herrero era herrero, y el nieto del herrero seguía siendo herrero. Entonces empiezan estas familias a adueñarse de esos oficios. ¿Ya? Es súper importante esto para lo que va a venir después. Entonces, finalizando la Edad Media y empezando la Edad Moderna, surge la burguesía, ¿cierto? Que son grupos de personas comerciantes, que algunos eran de estos grupos de artesanos, familias artesanas que se enriquecieron, otros eran comerciantes, marinos que se enriquecieron y empiezan a agarrar poder. Y aquí empieza a surgir la clase media, que después vendría a ser clase millonaria, ¿ya? Y empiezan a hacer, como tienen mucho dinero porque han comerciado con mucha fuerza, llegan a tener tanto poder económico que empiezan ya a ser rivales de los reyes de los países donde ellos viven, ¿ya? Que eso no había ocurrido antes. Tienen tanto poder que pueden hacerle el peso al rey.
Ya, y en ese desarrollo histórico llegamos a la época que le llamamos Revolución Industrial, donde estos capitalistas, estos burgueses que tienen mucho dinero, ¿cierto? Empiezan a invertir en tecnología y surge esta idea de construir industrias, es decir, lugares donde ya las cosas no se hacen artesanalmente, sino que se hacen en serie, se hacen industrialmente, ¿cierto? En una fábrica. Entonces, vamos a hacer las cosas en fábrica, vamos a hacer más cosas. Entonces, el artesano que antes era un burgués que podía vender, no sé, 20 mesas en un mes, ahora va a poder vender 1000 y eso va a significar más dinero y va a significar que necesita mano de obrero. Entonces, la gente pasa a ser obrero de estos burgueses, ¿cierto? Y pasan a trabajar los niños, las mujeres también, con horarios que eran brutales, brutales. O sea, por supuesto que al día de hoy también tenemos raros horarios muy difíciles, pero imagínense en esa época trabajar 18 horas diarias, poder dormir unas 5 o 6 horas y volver a trabajar, era una cosa muy, 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 muy de esclavitud, pero con sueldo, es la única diferencia. Entonces acá tenemos las imágenes em, de los burgueses, ¿cierto? Que se fueron enriqueciendo y luego las industrias de estas personas ricas que empiezan a trabajar en serie. Entonces, el otro dato importante de la revolución industrial es que el obrero ahora ya no solo participa en una parte de la producción. Por ejemplo, aquí las personas están, no sé, ensamblando algo, en otros lugares están las que terminan, en otra parte están los que juntan las piezas. Entonces, al final el obrero nunca sabe cómo se realiza el trabajo completo. Cada obrero trabaja solamente en un sector. No es como era antes en el mundo artesanal, que el aprendiz del maestro tenía acceso a ver todo el proceso de fabricación, no sé, de un mueble, de una cerámica, de una herramienta, entonces después terminaba siendo maestro también porque aprendía todo el proceso. Acá en el mundo industrial no, nadie tiene acceso a todo, solamente el dueño, ¿ya? Entonces, así no podían aprender el oficio completo. Bueno, llegamos entonces al mercado actual, mercado laboral, el mundo del trabajo actual. Entonces, la guía dice que el mercado laboral es el ámbito en el que confluyen la oferta y la demanda por trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar, ¿ya? Que no es toda la población, pero gran parte de la población. Y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas o empleadores que necesitan trabajadores. Entonces aquí se produce un equilibrio, po. Y como ustedes saben siempre, hay un poquito de cesantía en casi todos los países, ¿ya? Porque hay más gente que quiere trabajar que lo que las empresas, los puestos de trabajo que las empresas tienen a disposición, ¿ya? Se pueden distinguir dos sectores de la población. Entonces tenemos los que son económicamente activos, que son gente de la edad de nosotros, ustedes, que están buscando trabajo, están estudiando para después poder trabajar. Y tenemos a personas económicamente pasivas, que son que no generan tantos recursos o ya no están en el trabajo, como son las personas jubiladas o los adolescentes o menores de 15 años, que es muy raro que trabajen ahora en las sociedades modernas gente de menor de 15 años. No, no estoy diciendo que no lo hagan porque hay casos excepcionales, pero por lo menos hoy en día eso es visto como algo malo, ¿ya? Sigamos. Entonces, los trabajos no remunerados, por ejemplo, para que vean que hay varias personas en un país que no trabajan cobrando sueldo. Tenemos, por ejemplo, las amas de casa, ¿cierto? Que es un trabajo, el que llevar una casa y es un trabajo muy agotador. Y los voluntarios, hay gente que trabaja, por ejemplo, para Techos para Chile y otras instituciones que son ONG y son personas que trabajan sin cobrar un sueldo, lo hacen solamente por el honor de ayudar a los demás. Ya entonces ahí tenemos a la dueña de casa y a la gente de la ONG. Sigamos. Trabajo actual, mercado laboral. Entonces, en el trabajo moderno, en el mercado laboral, vamos a encontrar distintas ocupaciones, están separados por categorías. Esto es una categorización que hace generalmente la gente que trabaja para el Estado, ¿ya? Para la encuesta que ustedes le hacen, ahí los catalogan con una letra, pero es importante saberlo, pues, qué tipos de trabajos hay, o tipos de ocupaciones, ¿ya? En el caso de la A, patrón o empleador, es gente que es dueña de su propia empresa y
tiene la capacidad de contratar trabajadores. Esto corre tanto para una pyme o una micropyme, ¿cierto? Que, por ejemplo, el almacenero de la esquina tiene iniciación de actividad en el Servicio de Impuesto Interno, él es dueño de una empresa, ¿ya? Su empresa. Hasta el dueño, hasta Luxil, pues, que es un tipo multimillonario, dueño de un montón de empresas, como el Banco de Chile, ¿cierto? Entre otras, ¿ya? Eh, Trabajador por cuenta propia. Es una persona independiente, ¿cierto? Son todas esas personas que trabajan y sin contratar empleados. Trabajan ellos solos y no tienen ningún tipo de empleado porque no tienen la formalidad que es ir a hacer una iniciación de actividades. Trabajan solos, ¿ya? Aquí en Chile, con esto de la pandemia, se han dado cuenta las autoridades que hay un gran porcentaje de la población que es un trabajador por cuenta propia. Salen a vender, ¿cierto? Venden alimentos, venden productos de forma independiente. Y esa información parece que no la conocían o se hacían los que no conocían esa información. C. Empleados del sector público, entidades del Estado. Ya, estos son todos los trabajadores que están para el Estado y su sueldo es pagado por los impuestos de todos. Ya estamos hablando de toda la gente que trabaja para las instituciones públicas, ya desde el alcalde, el presidente de la República mismo, que recibe su sueldo del pago de todos nosotros, hasta trabajadores por ejemplo, de municipales, de los que hacen aseo para el municipio, la gente que barre las calles. Todas esas personas son trabajadores que reciben su sueldo de parte del Estado, es decir, con los dineros que el Estado nos quita a todos nosotros a través de los impuestos. D. Empleados del sector público, pero de empresas públicas. Son personas que trabajan para el Estado y su sueldo es pagado por la empresa. Por ejemplo, la gente que trabaja en Codelco. Codelco es una de las pocas empresas que pertenecen al Estado, ¿ya? Y toda la gente que trabaja para Codelco, bueno, como Codelco genera dinero, no, Codelco no ocupa plata de los impuestos de nosotros, sino que Codelco mismo genera recursos, con esos mismos recursos le paga a estos empleados. Empleado u obrero del sector privado. Estas personas, una gran cantidad de la población de Chile, ¿cierto? Son empleados u obreros del sector privado. Son personas que trabajan para empresas que tienen un dueño que no es el Estado. Por ejemplo, la gente los guardias de seguridad que trabajan para una empresa privada, ¿cierto? Las cajeras de supermercado que trabajan para este privado que es el supermercado, y así secretarias que trabajan en oficina, oficinistas, así todas las personas que trabajan para un privado, es decir, para una persona natural que tiene una empresa. F, servicio doméstico. La gente que trabaja en servicio doméstico, en su mayoría son mujeres, reciben un sueldo por hacer labores domésticas en la casa de otra persona, no en la casa de ella, ¿cierto? Trabajan para una familia y esto tiene dos modalidades, que puede ser puertas adentro, donde la persona que hace las labores domésticas, sea cocinar, hacer aseo en una casa de alguna persona con muchos recursos, se queda a dormir ahí y tiene sus días libres, quizá 1 o 2 días a la semana, y ahí se va. Todos los demás días está ahí, desde la mañana hasta la noche. Es casi un sistema de esclavitud que está muy naturalizado en Chile, pero no en otras partes del mundo. Ya, puertas afuera, realizan el mismo trabajo, pero con la diferencia de que no duermen en la casa de su jefe, sino que se van a sus casas y después vuelven al otro día como un trabajador normal. G, familiar no remunerado. Bueno, estas son las personas que ayudan a un familiar que tiene una empresa o una microempresa, pero no reciben salario. Por ejemplo, si hay un caballero en el almacén de la esquina que tiene su propia empresa y su esposa le ayuda y no recibe salario, entonces cae en esta categoría. Luego tenemos la última categoría que es Fuerzas Armadas y de Orden. Bueno, aquí reciben un sueldo todas estas personas que trabajan para el ejército en sus 4 ramas, para la policía de investigaciones y carabineros. Ellos viven de la plata del Estado también, y sus sueldos son pagados con platas públicas, principalmente con los dineros que salen de Codelco,
ya se pagan su sueldo. No vamos a comentar más al respecto. Sectores productivos. Entonces, en la guía de sectores productivos, la intención era que ustedes entendieran de que hay tres sectores de la producción en este país, bueno, y en todas partes, ¿ya? Son categorías nomás. O sea, quiere decir que nosotros todos los trabajos que hacen las personas los podemos catalogar en tres grandes grupos, ¿ya? Vamos a partir, ¿cierto? Los primarios, que son extractivos, es decir, son los trabajos que realizan las personas para poder sacar productos naturales. Luego vienen los secundarios de transformación, que es donde se transforman los recursos naturales en un producto nuevo, y los terciarios de servicios, que son los que difunden estos productos ya, los revenden, los trasladan, ¿cierto? Y además servicios comerciales. Entonces, vamos con el uno, el sector primario o extractivo. Trabajo para obtener productos naturales, ¿cierto? Vamos a ver los productos que podemos sacar de la naturaleza, ejemplo nomás, porque son muchos: leche, carne, roca y minerales, la madera, las frutas, son cosas que se sacan directamente de la naturaleza y todas las personas que trabajan en ello son trabajadores del sector primario o extractivo. Vamos a ver ejemplos: el agricultor, el ganadero, el minero, el pescador. Son todas personas que trabajan en el sector primario. Ahora vemos sector de productos elaborados, por ejemplo, los muebles, ¿cierto? Es madera transformada en un producto. Aquí tenemos las ropas, las telas transformadas en ropas, la harina, ¿cierto? Que es un producto del trigo transformado en pan. Tierras como las cerámicas, las gredas transformadas en un utensilio artesanal. Entonces, todas las personas que trabajan fabricando algo son trabajadores del sector productivo secundario o de transformación. Ya todos esos nombres son lo mismo. Entonces tenemos al panadero, al carpintero, tenemos al trabajador industrial, al obrero que trabaja en la industria. Luego tenemos los trabajos de servicios, es decir, el sector terciario. Trabajos que no producen objetos, sino que entregan algo intangible a otra persona, un servicio, ¿ya? Es una ayuda intangible que le entrega a una persona a otra y por esa ayuda intangible, ¿cierto? Cobra una remuneración. Hay muchos trabajos en este sector, muchísimo. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un médico. El médico a usted no le vende un producto, sino que el médico lo ayuda y por ayudarlo a recuperar su salud recibe un sueldo. Tenemos un secretario. Él no está fabricando un producto tampoco ni extrayendo nada de la naturaleza. Solamente está haciendo un servicio de gestionar, de ordenar documentación, de llamar gente, ¿cierto? De obtener información. Bueno, ellos por ese trabajo reciben su sueldo. El comerciante no fabricó los productos que vende ahí en la imagen. Él solamente los compra y los revende. Y por ese servicio a usted le cobra un interés pequeño que con eso él vive. Bombero. Bueno, bombero presta un servicio gratuito. Ya tendríamos que incluirlo en los que no reciben, no hay remuneración ahí. El trabajo y las profesiones. Entonces aquí hay un resumen de las tres clases de trabajo. Tenemos los primarios, que son de productos naturales; secundarios, productos elaborados; y terciarios, que son los servicios, ¿cierto? Entonces ahí están todas las profesiones, los ejemplos de los productos, ¿ya? Y los no remunerados, ama de casa, voluntarios y bomberos. Bomberos cae en voluntarios, gente muy buena de corazón que lo hace sin ningún otro interés. Bueno, y en la guía aparece esta información que a mucha gente le costó entenderla en la guía número 2, pero era muy sencillo. Si en el fondo lo que queríamos era saber que en cada región de Chile hay algunos tipos de trabajos que destacan más, que la mayoría de la gente que habita esta región se dedica a esta actividad económica. No es que sean la única, sino que es la mayoría, la mayor cantidad de trabajadores está metido en esa actividad económica. Por lo tanto, esa actividad económica
son extractivas o de transformación. Entonces, al final, si miramos el panorama de todo Chile, nos vamos a dar cuenta que lo que más se repite acá son las actividades extractivas. Es decir, que en nuestro país su economía completa se mueve mayormente en las actividades primarias, o sea, de extracción de recursos de la naturaleza. Ese es el fuerte de nuestro país. Otros países del mundo se mueven más en la industria, generando tecnología, como Alemania, fabricando herramientas, qué sé yo. Japón, que fabrica mucha tecnología y la exporta, y todo su producto interno, o sea, su recurso de país se genera más por tener industrias y vender hacia el extranjero, igual que China. China es un país industrial, donde se fabrica todo, nuestra ropa, ¿cierto? Los objetos, aquí el mouse, todo viene de China, entonces ellos son industriales. En cambio nosotros somos un país eh, primario. Ya, búsqueda de un empleo. Entonces, una vez que ya sabemos más o menos a qué área nos gustaría trabajar, vamos a tener que buscar trabajo. Entonces, en la guía número 3 hay una orientación de cómo buscar trabajo. Entonces, aquí vamos a ver las imágenes que son muy claras. Lo primero, para buscar un trabajo hay que autoconocerse, muy importante, ¿ya? Porque yo cuando estaba en cuarto medio, les cuento mi caso, perdón, que sea autorreferente, no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer, entonces tuve que hacer un gran trabajo de autoanálisis para ver qué quería dedicar gran parte del resto de mi vida. Entonces es importante conocerse, saber qué habilidades tengo, a qué me quiero dedicar. A mí felizmente me fue bien en la prueba de aptitud académica en ese tiempo, perdón por lo viejo, ahora se llama PSU. Me fue muy bien, por lo tanto yo podía optar a muchas carreras y tuve que ir rápidamente en cosa de unos días, porque la sociedad así nos presiona a decidir, tuve que tomar la decisión y tuve que autoconocerme y decir, a ver, ¿a qué me quiero dedicar? Mi mamá quería que yo fuera médico, pero yo me hice el autoanálisis de conocerme y dije, chuta, pero a mí no me gusta, no me gustaría ver gente con un brazo roto, tener que coser personas, no, yo creo que eso no es no podría soportarlo. A eso se refiere la guía con que hay que autoconocerse, si de verdad vamos a tener las aptitudes, ya, o sea, la predisposición frente a alguna situación que pueda ocurrir en ese trabajo, porque los conocimientos los podemos adquirir, pero las aptitudes son súper importantes, porque si no vamos a tener la capacidad de, por ejemplo, ver a una persona morir en un esfuerzo y soportar eso, no vamos a poder ser médicos, ¿ya? Entonces es súper importante que veamos cuáles son nuestras capacidades, nuestras aptitudes, nuestra disposición frente a ese trabajo. Y luego tenemos esta otra imagen donde se grafica lo tanto que sirve esto de autoconocerse. Ven, aquí aparece el señor con una maraña aquí de ideas, pero luego de hacer el ejercicio de autoconocerse, las líneas salen derechitas. Es decir, que al autoconocernos, nosotros vamos a poder ordenar nuestros pensamientos respecto a qué queremos trabajar, cuáles serían nuestros ideales, ¿ya? Es reducir un poco el campo donde yo me quiero dedicar. No es que digo yo, ya me voy a dedicar a esto y a esto nomás, porque la vida tampoco es así y a veces nos lleva por distintos caminos y terminamos trabajando en algo que no teníamos idea y nos gustó, ¿ya? Suele pasar mucho, pero por lo menos el autoconocimiento nos va a permitir descartar, ¿cierto? Lo que definitivamente nosotros no tenemos capacidades para dedicarnos. Una vez que nos autoconocemos, ¿cierto? Empezamos a buscar el empleo. Entonces, para encontrar este empleo, existen varios lugares que ustedes ya deben conocerlo. Yo sé que muchos de ustedes ya trabajan. Por ejemplo, páginas de internet, que es lo más frecuente, como laborum.com, como Emol, y todas estas páginas que le ayudan a usted a encontrar, incluso la Bolsa Nacional de Empleo, que ya esta es una empresa pública, o sea, una sección de un servicio público en realidad, no empresa, que lo ayuda a usted a encontrar trabajo. Todas las otras que están acá son de empresas privadas que ayudan a encontrar trabajo. Algunas veces son con también intervención del Estado. Y pasamos a esto que es muy, muy, muy importante, el currículum vitae. ¿Ya?
Este es un documento que significa carrera de la vida, donde usted va a vaciar, ¿cierto? Un montón de información que es suya, privada suya, para convencer al empleador de que lo contrate a usted y no a otra persona, ya que es lamentablemente el mundo en el que vivimos nosotros es así, competitivo. Entonces, si yo quiero acceder a un trabajo, compito con muchas personas. Algunas veces a mí me tocó, en mi experiencia, competir con 40 currículum de profesores que estaban postulando al cargo mío. Entonces es así, y me los mostraban, mira, aquí tengo así un montón de currículum. Entonces es importante que cuando usted haga su currículum, lo haga bien, bien hecho. Por eso que en la guía número 3 se le enseña a usted toda la información que debiera llevar como mínimo un currículum, ¿ya? Que son los datos personales, la formación académica, qué ha hecho usted en su último trabajo, cuáles son sus aspiraciones de renta, si tiene referencias de otros amigos, personas que están en algún cargo de importancia, que hablen bien de usted. Tiene que estar la información de sus conocimientos de computación, si sabe hablar algún otro idioma, toda esa información que es importante para un trabajo. Bueno, tiene que aparecer acá en el currículum, ¿ya? Y luego, importante también, aunque en la guía no lo destacamos tanto, solamente lo mencioné, el diseño visual, ¿ya? Es importante porque si la persona, el empleador que es el que va a decidir a quién va a contratar y tiene el currículum es suyo, que está mal diseñado, está así como, por llamarlo de una forma bien burda, está fome de leer, y tiene al otro lado un currículum de otra persona que está muy bien diseñado, bien interesante, con la información más fácil de entender, con incluso con imágenes de sus trabajos, con fotografías de sus trabajos, con evidencia, entonces el empleador, aunque tengan las mismas capacidades ambos, va a inclinarse por el currículum que está mejor diseñado. Entonces también es importante que junto con tener un buen contenido en su currículum, ordenada la información, su diseño visual del currículum sea atractivo. ¿Ya? Pasemos a contrato de trabajo, que ya es lo último. Bueno, en la última guía hablamos acerca del contrato de trabajo, que una vez que usted ya, su currículum fue recibido, y el jefe suyo lo aceptó a usted, fue a la entrevista y le fue bien y lo llaman para trabajar, bueno, es importante que usted conozca las leyes laborales que rigen en Chile, porque le va a tocar firmar el contrato dentro de los primeros 15 días que usted está trabajando. Entonces ahí usted tiene que ser bastante sabio para conocer y que no lo estén embarrando, como decimos nosotros, ¿cierto? Tiene que conocer cuál va a ser su jornada laboral, cuáles van a ser sus descansos, cuál va a ser su remuneración. Tienen que estar un montón de datos ahí presentes en el contrato, porque una vez que usted lo firma el contrato, está aceptando. Es importante que lo lea completo, que esté de acuerdo con todo lo que el contrato dice, porque al momento de firmarlo, usted está aceptando esas condiciones. Bueno, la guía termina enseñándole a usted cuál tipo de contrato hay, que está el contrato, casi siempre cuando uno parte está el contrato a plazo fijo, es decir, que usted ya sabe cuándo termina su contrato, luego de dos contratos a plazo fijo se pasa a un indefinido, así funciona aquí en Chile. Le dice que todo contrato tiene que tener información acerca de ambas partes, donde está su dirección, sus números de ruta, esa información tiene que estar bien clara, el lugar y la fecha donde firmaron, cuáles van a ser las características de las labores que va a desempeñar el trabajador. Muy importante que usted como trabajador, cuando ya después esté trabajando, nunca permita que lo manden a hacer algo que no está en el contrato. Por eso que es importante leerlo y saber lo que usted va a hacer. O sea, si usted está contratado como persona que hace aseo, bueno, no lo tienen por qué mandar después a mover cajas. Si usted está contratado como una persona que está de oficina, no tienen por qué mandarlo a hacer aseo, ¿me entiende? No porque usted vaya a tener mala voluntad, sino que no es eso lo que se le contrató. Usted tiene que hacer las labores para las cuales se le contrató. Ahora, si usted quiere hacer otras labores
ya de buena voluntad, hágalo, ¿cierto? Quizás pero no tiene que ser una obligación que a usted lo manden a hacer cosas para las cuales usted no fue contratado, ¿ya? Bueno, habla de las características del pago, ¿cierto? Jornada, también tiene que indicar toda esa información en un contrato. Eso en resumen de la última guía. Con toda la información que hemos conversado, que usted está visto, que ha sido agotador, le pido disculpas, que quizá el video me está quedando muy largo, pero era importante que le dijera estas cosas. Bueno, ahora con esa información usted conteste estas 22 preguntas que se le hacen, o enunciados en realidad, donde usted tiene que marcar la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Lea bien, ya comprensión lectora. ¿Cierto? Aquí le hace un enunciado y le da 5 alternativas. En algunos casos dice ninguna de las anteriores, puede ser, como también puede que no, que esté la información ahí. Entonces, la que corresponda, la única correcta, usted contéstela, ¿ya? Y le deseo suerte nomás, que le vaya muy bien. Está bastante fácil a mi parecer. La idea es que se saquen todos un 7. Yo sé que les ha ido bastante bien en esto, así que estoy convencido de que les va a ir bien. Bueno, eso ha sido todo, queridos estudiantes y trabajadores. Espero que les vaya muy bien, estoy seguro que les va a ir muy bien en la guía. Cuídense mucho, espero que nos veamos pronto, que esta cosa pare, ¿cierto? Esta pandemia a nivel mundial que nos tiene separados y podamos hacer las clases mucho mejor. Me despido desde acá, el soldador, nos vemos.